Listo. Buenos días, buenos días. Ok. Este video es para hacer un feature desde cero que va a ejemplificar. Y cuando vamos a ejemplificar, estamos hablando de un feature bastante sencillo. Cómo hacer todos los componentes, modelos, integrarlo con el routing, con la nueva arquitectura de Atlas KPI. Y vamos a tratar de terminar el feature entero. El feature que vamos a trabajar es el roles, y en el sistema actual luce aproximadamente así. Es decir, esta es la lista. Cuando vamos a editar luce de esta manera. No creo que lo vamos a hacer de la misma manera. Lo veo un poco, creo que se puede mejorar un poco. Pero bueno, todas esas ideas las vamos a ir hablando en camino, porque ahora mismo tampoco tengo ni idea de cómo podría ser. Lo más importante de todos modos no es tanto el diseño de lo que estamos haciendo, sino cómo se debe implementar un feature en la nueva arquitectura. Y sin perder mucho tiempo, vamos a empezar. ¿Estamos listos? Ready. Ready to go. Ok. Bueno, ya de esto hablamos una vez, pero vamos a volver a verlo. Que es como crear una nueva librería. Que de hecho sea de paso, ese término librería es un poco dinámico porque puede ser asignado lo mismo a un control que a un módulo. En este caso lo vamos a asignar a un feature, que alias módulo, básicamente la misma cosa. ¿Ok? Bueno, ¿cómo adicionamos una librería? La vez anterior empezamos creando un file acá que desglosa más o menos los pasos. Dicho sea de paso, esto no deberíamos tener que hacerlo a mano. Si la utilidad que estamos usando hoy, que se llama NX, funcionara, pero en este momento no está funcionando, así que lo bueno que tiene es que va a entender exactamente cómo funcionan las cosas desde cero. Así que vamos a, sin demorar mucho, vamos a seguir estos pasos y vamos a crear el feature de roles. Lo primero que tenemos que hacer es ir a un file que se llama menu data. Para las personas que usan Mac sería Command T, ¿cierto? Borramos esto y escribimos menu y nos va a llevar al file. Para las personas que usan Windows creo que es Control T. Sí. Control T. ¿Cierto? Ok. Bueno, menu data lo vemos ahí, abrimos. Este file básicamente va a tener todas las rutas del sidebar de la aplicación. Y en este caso, porque ya fue hecho previamente, ya tenemos un link para roles. En el caso que nosotros no tuviéramos un item, en este caso específicamente roles va debajo del menú settings, vendríamos acá y adicionaríamos un nuevo item como este, que tiene básicamente tres propiedades. El nombre, que es lo que va a salir en el sidebar, el icono, o el icon, que es lo que va a salir, el icon que va a ser asignado, sale en la parte izquierda del nombre, y el link. Esto es lo que Angular va a usar para abrir esta ruta. Si se dan cuenta, fíjense este main. Este main significa que todas las rutas de la aplicación como tal están debajo de un componente padre que es el main, porque esto ayuda con el lazy loading. Hay dos, la aplicación se divide en dos componentes principales, el main y el home. Cuando la aplicación carga por primera vez y no hay un usuario logged in, no tenemos que cargar todo el código de la aplicación, simplemente cargamos el home, y una vez que el usuario sea logged in, pasamos entonces a este main que tiene entonces el resto de la aplicación. Pero aún así, cada uno de estos items es cargado usando lazy loading, así que se cargan únicamente cuando son usados, cuando hacen falta. Ok, bueno, no tenemos problema porque aquí lo tenemos hecho. Así que, bueno, tenemos y no tenemos problemas, pues fíjense. Users, la filosofía que estamos siguiendo aquí, todos los features que realmente muestran listas de cosas deben tener una ruta que se llama list. Si se fijan en users, hay una pequeña diferencia aquí. Main users list. Esta estructura debía ser seguida también por roles. Por tanto, ¿qué cambiaríamos aquí? Main, aquí que vendría roles, y aquí list. ¿No es cierto? Aquí es donde queremos ir. Bueno, estamos listos. Ya terminamos con menu data, ya pusimos un item en el left side bar, que se los voy a enseñar más adelante, para que vean cómo lucen, para las personas que no lo han visto todavía. Después de esto dice que tenemos que adicionar una ruta al main module.
Ok, ¿dónde está el main module? Bueno, hay dos maneras. Command T o Control T, main module, te lleva directo ahí, pero para que sepan dónde está, no lo vamos a hacer por ahí, vamos a ir manual. Es decir, esta es la estructura del código. Ven este libs folder aquí, se abre el libs folder, van a main, abren source, abren lib, y dentro de lib hay un file que se llama main.module.ts. Este es el file al que estamos refiriendo. Y para tenerlo side by side, vamos a poner esto a la derecha. Y vemos aquí que lo que dice es que tenemos que adicionar una ruta en el main module para el feature que vamos a crear, que es roles. Si analizamos aquí, las rutas que están creadas, fíjense que todas las rutas están creadas bajo children de este componente padre que es el dashboard layout. ¿Ok? Ahora, vamos a buscar users que ya lo tenemos creado. Y lo único que vamos a hacer es copiar directamente de user porque es muy parecido. Lo único que tengo que cambiar algunas cositas. Para los que no conocen, Shift, Alt y la flechita de abajo duplica abajo o arriba. Duplica el código que esté seleccionado en VS Code. Entonces aquí ya no sería users, sino sería roles. Aquí no sería Atlas KPI users, sino Atlas KPI roles. Aquí no sería users module, sería roles module. Y en animation siempre vamos a usar por ahora, esto no es tan importante, pero vamos a seguirlo por convención. Vamos a poner en animation el nombre del feature también. Bien. En este caso, roles. Y listo. Terminamos con el paso número 2. Grabamos eso y seguimos al paso número 3. Dice que ahora tenemos que adicionar un feature folder. Un feature module folder. ¿Eso qué cosa es? Bueno, lo que eso significa es que debajo de este libs folder, cada feature va a tener su propio folder. Y roles no es una excepción. Primero nos aseguramos que no exista un folder que se llame roles. No existe. ¿Ok? Y entonces ahora vamos y lo creamos. Ahora, podemos crear esto desde cero o podemos duplicar un folder que está aquí que nos ayuda un poco que se llama template. Es más fácil. Entonces, ¿qué hacemos? Marcamos template, Command C, Command B o Control C, Control V para Command C, Command V o Control C, Control V para Windows. Lo tenemos acá. Renombramos ahora porque dijimos que esto se llama roles. Y entonces ahora tenemos que cambiar unas cuantas cosas en este feature porque esto tiene nombres para un feature que se está usando simplemente como un template. Así que tenemos que adaptarlo a nuestro feature. Vamos a empezar primero por los nombres de los files. ¿Ok? Aquí abrimos source. Aquí no hay nada que cambiar. El index y text están bien en cuanto a file names. Abrimos libs. Aquí tenemos que revisar en cada uno de estos folders y adaptarlo a lo que nos hace falta. Como ven, este template se hizo de data sources. Más adelante quizás lo pueda cambiar y poner template aquí para que sea más fácil, pero bueno. Revisamos components. No hay nada en component, no tenemos nada que hacer. Revisamos container. Oh, container tiene. Tenemos aquí data source layout. Entonces, tenemos que adaptar estos nombres a los nuestros, que es roles layout. Y sucesivamente, aquí abajo hacemos exactamente lo mismo. Roles 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 roles. Digan que no a esta pantallita. A veces funciona, pero raramente funciona. No sé si lo han mejorado en VS Code o no. Quizás cuando vean este video ya esté todo bien y lo pueden hacer, pero por sí o por no, yo no lo hago. No me salió bien cuando lo hice la otra vez, así que no me arriesgo. Bueno, terminamos con roles. Nombramos los files. Fíjense que no entramos en ningún file. Nada más estamos preocupados por los nombres de los files, nada más. No hemos hecho nada más. En models no existe nada. En state no existe nada. Ahora tenemos otro file que dice data source module. Cambiamos roles. Cambiamos este otro file, que es el de module, roles. Seguimos, llegamos al final y bueno, ya. File name wise, ya terminamos, no tenemos que cambiar más ningún nombre. Ahora, tenemos que entrar a cada uno de los files y hacer las modificaciones que hagan falta. Ok. Vamos a empezar. Regresamos de nuevo arriba,
roles, source, lead, component está vacío, containers tiene roles layout. Lo primero que vemos aquí es que roles layout component HTML. Nosotros no usamos HTML acá, lo que usamos es Jade o POG, ¿verdad? Entonces el nombre, la extensión sería PUG. Y como esto es un formato que no es exactamente HTML, este contenido que tiene ese file ahora no es válido. Por tanto, tenemos que modificar el contenido del file y adaptarlo a POG, que por defecto vamos a dejarlo así. Esto es un POG válido. Igual, si quizás al final del video o en un documento aparte puedo poner referencia a dónde aprender POG, etcétera, pero no es el objetivo ahora mismo. Ok, terminamos con este file. Vamos al próximo, que es el CSS, está vacío, no tenemos que hacer nada. Vamos al próximo, que es el roles layout spec. Vamos a hacer una cosa en este video y lo voy a modificar en el template. Ahora mismo no estamos usando spec, quizás más adelante nos pueda explicar cómo se usa, por tanto no lo vamos ni a tocar, vamos a directamente eliminarlo, pues realmente no se está usando. El próximo file que viene es el roles layout component, súper importante este file. Nos aseguramos de varias cosas. Lo primero que vemos acá es una línea roja, ¿verdad? Y vemos data sources. Vamos a modificarlo a roles. Y vamos a ver que la línea roja todavía queda. ¿Por qué queda esa línea roja? ¿Okay? Si leen eso básicamente lo que está diciendo ahí es que todos los componentes que se creen para Atlas KPI deben tener un prefijo de AKPI. Y si se dan cuenta, este tiene NGX. Por tanto, si lo actualizamos, esa línea roja debe irse. Y así es. Se fue la línea roja y seguimos entonces modificando. La próxima línea, igual esto hace referencia a un file que ya no existe porque ahora es roles, pero además el file tiene una extensión HTML y ya nosotros renombramos ese file encima, así que ahora es POG. Tenemos que hacer también este file igual, no es data sources, es roles. El nombre del componente como tal, tenemos que cambiarlo también a roles layout component. Y por ahora no vamos a tocar esto, vamos a llegar a esto después, ¿verdad? Guardamos el file y seguimos renombrando, seguimos cambiando. No tenemos nada en models, no tenemos nada en state. Entramos a spec, aquí vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el component. Como no estamos haciendo specs ahora mismo, no vamos a complicar ni siquiera en cambiar el nombre, vamos simplemente a borrar el file. Llegamos entonces a roles module y aquí entonces tenemos que cambiar también algunas cositas. Si ven aquí algunas cosas ya en rojo, lo primero que tenemos acá es que dice data sources layout y no es data sources, es roles. Aquí ya no sería data sources layout, sino roles layout. Aquí no sería data sources component, sino roles component. Y se fue la línea roja. Seguimos hacia abajo. Components, no tenemos que tocar esto por ahora. Router está bien. Ahora tenemos un error aquí porque claro, ya no se llama data sources layout component, se llama roles. Se fue ese error, no tenemos que tocar aquí. En el animation hacemos lo mismo que hicimos en el routing principal, que es poner el nombre del feature. Y en declarations hacemos la misma historia porque ya el component no se llama igual, ahora es roles layout. Listo. Terminamos con eso. Seguimos hacia abajo. Que no se nos olvide este file, que es súper importante y es difícil de identificar cuando compilamos y da un error. Este file está apuntando, por supuesto, a un módulo incorrecto, porque ya no es data source, ahora es roles, y ya ven que se quita el error. ¿Okay? En test, aunque no lo estamos usando en este momento, no vamos a cambiarlo tampoco. No tenemos que cambiar nada en Karma, por ahora tampoco, no lo usamos. En tsconfig lead podemos revisar, pero no hay nada que cambiar. Está todo bien, sí tenemos que cambiar. Aquí, el outdir, data sources, es el roles, ya no es data sources. Y yo creo que estamos bien. No tenemos nada más que cambiar por acá, aunque esto no se está usando mucho tampoco. Al menos no ahora, como nosotros lo usamos en el UI. En el spec también hacemos lo mismo. Cambiamos a roles. Y en TSLink no tenemos nada que cambiar. Estamos bien. Quiere decir que renombramos todos los files y cambiamos el contenido de cada uno para adaptarlo al feature roles. Eso es lo que compone este item number 3 que dice add feature module folder. Ya adicionamos el feature module folder. Ahora, como este feature es parte de una aplicación, que en este caso es el web app, que la vamos a ver tenemos que dejarle saber a ese web app que compile este código
cuando se hagan cambios, porque está relacionada con la aplicación. Entonces cerramos libs y abrimos este folder acá arriba que se llama apps, y en apps tenemos web app, y aquí dentro de web app buscamos un file que se llama tsconfig app. Fíjense que aquí están adicionados todos los files de todos los features. Si buscamos users, que nos hemos referido a users varias veces aquí, lo vemos que está acá. Bueno, para adicionar roles hacemos la misma historia, shift alt flecha de abajo, dejamos un espacio para mantener el formato, siempre borro el espacio en blanco, aquí ponemos roles y source index, y eso completa el paso de el cuarto paso acá que dice adicionar el nuevo proyecto AngularJS file. ¿Ok? Este ya lo hicimos, que es básicamente adicionar el feature folder, adicionar el path to the main tsconfig. Es algo importante porque todos los imports que vamos a hacer de este file lo queremos hacer pequeños. Por tanto, en lugar de hacer el punto, los paths, eso es súper contra complicado. Eso lo mejoramos muchísimo. Si vamos al tsconfig, main tsconfig significa el tsconfig que está en el root folder. Aquí, en este folder, si vamos abajo, vas a ver este tsconfig file. En este, vamos al final y adicionamos el nuevo path. Fíjense que cada uno de estos es como un shortcut a acceder a determinado feature. Como vemos user, hemos usado user como referencia, podemos duplicarlo. Acá ya no sería Atlas KPI user, sino Atlas KPI roles. Y ya no sería libs user, sino libs roles, source index, y básicamente ya estamos aquí. Grabamos ese file, regresamos acá, add feature to web app path config, ya lo hicimos. Double check that all roles in the feature module are set up correctly. Ok. Y por lo general, todos los features que son de adicionar, modificar y eliminar van a tener tres rutas, que es la de listar, editar y crear un nuevo elemento. ¿Ok? Ahora vamos a ver un feature que ya existe, ver cómo fue modificado ahí, cómo fue hecho ahí y ver de qué es lo que estamos realmente hablando. Por ejemplo, si vamos a users de nuevo, ya existe, y vamos al módulo de users, ya recuerden que el módulo está debajo de source lib users module, va a ver esta configuración acá. ¿Ven? Como están children, con esas tres rutas, list, new, edit. Para ahorrarnos un poco de escritura, lo que vamos a hacer es copiar exactamente esto que está acá y ver si existe en roles. Vamos a roles, source lib, roles module, y vemos que, bueno, no está. Entonces lo que hacemos es reemplazarlo aquí con las nuevas rutas que queremos para roles y vamos a ver unas cuantas líneas rojas. Estas líneas rojas, por supuesto, que son más que justificadas por el simple hecho de que estos componentes no existen, ¿verdad? Pero nosotros estamos esperando, por una cuestión de convención, usar nombres parecidos al de user. Por ejemplo, role list component, role new component, role edit component. Igual siguen en rojo porque no existen, pero ya sabemos que es lo que queremos. Esa ruta no la queremos y vamos a esperar que así sea. Vamos a grabar este file y ahora vamos a llegar a una parte importante, que es cómo creamos files o componentes para una librería en esta nueva arquitectura. Bueno, es súper sencillo. Primero que nada vamos a asumir que todos estos tres componentes van a ser lo que se llaman Smart Components o Containers, que tampoco es el objetivo explicar qué son ahora mismo, pero rapidito lo voy a decir. Básicamente son componentes que reciben datos además de otros lugares que además de su input, generalmente. No es exactamente la definición, pero está bastante cerca. Entonces vamos a crear estos tres componentes que necesitamos y lo hacemos con ¿qué? Con un tool que se llama Angular CLI, que ya están familiarizados con ese tool. El CLI command para Angular CLI es ng. Si quieren saber si está instalado, con escribir ng raya v, enter, va a haber un output que le dice qué es lo que está instalado, la versión, etc. Como ven, aquí dice 6.1.3, las versiones de Angular, el dev kit, todas las cosas que usa. Ok, entonces si lo tenemos instalado, vamos a ver cómo creamos un componente. Yo quiero crear un componente para el feature roles. Eso es lo que queremos hacer. ¿Cómo lo haríamos? Ok,
Empezamos escribiendo ng general. En Angular CLI podemos escribir ng generate, pero como yo soy lazy y quiero escribir menos, me gusta solamente escribir g, que es exactamente lo mismo. ng generate, podemos escribir component, pero por la misma razón, laziness, también podemos escribir c, que es mucho más fácil. ng generate component. Aquí ponemos el path con el name. Entonces, todos los containers van a ir en un folder que coincidentemente se llama containers. Así que aquí pondríamos containers / el nombre del componente. Recuerden que CLI admite nombres de diferentes maneras. Puede ser camel casing, puede ser param case, etc. Vamos a echarlo en este caso param case, ¿no? ¿Verdad? Si el componente se llama role list component, solamente necesitamos el role list. El Angular se encarga del resto, sería role list, ¿cierto? Y vamos a hablar de algo específico aquí que es súper importante. Recuérdense que le dijimos que queremos crear ese componente en el módulo roles. Okay. Hay una opción mágica en Angular CLI que nos permite ver qué es lo que Angular CLI haría, pero sin escribirlo. Okay. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo se llama la opción? Bueno, la opción sería raya dry run. Cuando le pasamos esa opción al Angular CLI, él nos muestra en el output los files que crearía o modificaría, pero sin realmente escribirlo en el disco. Y vamos a probarlo. Si hacemos enter, ¿qué vemos? Ok, Angular nos dijo que iba a crear 4 files y actualizar uno, y al final nos dijo, como usaste dry run, ningún cambio realmente fue hecho. Pero vamos a fijarnos aquí en el path de los files que se crearon. Fíjense que el file se creó en apps, web app, source. Ese no es el lugar donde nosotros queremos poner este componente, porque este componente lo creamos en libs roles, ¿cierto? Libs roles. Es decir, este path no coincide. Por tanto, tenemos que de alguna manera decirle a Angular CLI dónde se crea ese file. ¿Cómo se le dice eso a Angular CLI? Bien, se le dice con otra opción que se llama, y vamos a quitar el dry run ya, puedes poner el de solo, que se llama project, sí, project, el nombre del proyecto. En este caso, el nombre del proyecto nuestro es roles. ¿Okay? ¿Qué es lo que estamos diciendo ahí a Angular CLI? Estamos diciendo que cree ese componente, pero que lo cree en un proyecto específico que se llama roles. ¿Y por qué uso la palabra proyecto y no libs? Es porque en Angular CLI no entiende realmente lo que es un libs. Todo lo que se cree dentro de una solución usando este CLI se considera un proyecto diferente. Puede ser un lib, puede ser otra cosa. ¿Ok? Bueno, ya estamos listos. Podemos crear entonces el role list. Asegúrense de que el file roles module esté grabado. Enter. Y algo pasó. Ok. Importante. Una cosa que no hicimos, y no sé por qué me volé este paso, es acá donde dice add path to config, add este paso que está acá. Add new project to Angular JSON file. ¿Qué pasa? Si se fijan en el error, dice Angular que project roles could not be found en el workspace. ¿Qué cosa es el workspace de Angular? El workspace de Angular está configurado en un file que se llama Angular JSON. ¿Ok? Y nosotros no modificamos ese paso. No hicimos esa modificación en que realmente era el paso número 4. Entonces, ¿dónde está ese file? Una vez más, está en el root folder y se llama angular.json. Lo buscamos acá. Aquí lo tenemos. Abrimos este file. Es un poco largo, pero no se preocupen. Solo busquen, vamos a buscar uno que ya existe, que es users. Vamos a ir con users. Y vamos a duplicar este objeto. Fíjense que la definición de users va desde acá hasta aquí. Entonces, usando la misma técnica que hemos usado antes, podemos hacer el Shift Alt, flecha de abajo, y creamos un nuevo user. Fíjense que automáticamente VS Code nos señala esto con un verde. Quiere decir que este key está duplicado. Entonces, tenemos que renombrarlo, porque realmente ahora estamos hablando de roles. Fíjense que este key tiene que matchar exactamente con lo que pusimos acá. ¿Ven? ¿Ven cómo pusimos project roles aquí? Bueno, esto
tiene que matchar exactamente con lo que se pone acá. Es como Angular reconoce que esto es un proyecto. Y bueno, una vez más tenemos que modificar el objeto para adaptarlo a roles. No sería lib user, sino libs roles. Aquí no sería libs user source, sino libs roles source. No tenemos que cambiar nada acá, no tenemos que cambiar nada aquí, tampoco aquí, aquí sí. Sería nuevo roles. Aquí sería roles. Aquí casualmente también es roles. Y seguimos. Aquí sería roles. Aquí sería roles. Y done. Ok. Vamos a revisar. Roles. Todo está bien. Guardamos este file. Asegúrense de guardarlo, si no nada va a pasar. Y volvemos a intentar lo mismo que hicimos ahorita. Enter. Y vamos a ver ahora que Angular ya reconoce roles. Ya sabe dónde van los files. Y fíjense cómo puso el file exactamente nosotros queríamos. Ya no es apps, web app. Ahora es libs, roles, source, lib, containers. Que es exactamente lo que queremos. Si vamos acá, a libs, roles, source, lib, containers, vamos a ver que no está el file. Ah, espérate. Es que a veces VS Code no hace el refresh de las cosas. Así que si eso les pasa, no es perfecto VS Code, van aquí arriba, hacen un refresh y van a ver que el nuevo container aparece. Entonces vamos a repetir el mismo procedimiento para lo demás. Pero antes de eso, fíjense acá una cosa. Si vamos a roles module ahora, vemos que ya el error en role list no existe porque ya el componente está creado. Entonces vamos a hacer lo mismo con los otros dos. Con la flechita de arriba, vamos a tener que volver a escribirlo todo de nuevo. Y ahora sería role new, enter. Se nos debe ir ese error de ahí. Como lo ven, se fue. Está cargando, por eso el de ahí no se ha visto todavía. Y hacemos lo mismo con role edit. Y en este momento ya tenemos todos los componentes básicos, los containers básicos del feature. Fíjense que ya nuestro roles module no tiene errores. Y fíjense que automáticamente eso que hicimos adicionó las declaraciones de estos módulos al roles module. Todo eso lo hace el Angular CLI para nosotros, así que perfecto. Muchas gracias Angular CLI. Estamos listos. Entonces ahora vamos a ver si todo esto que hemos hecho va a funcionar. ¿Y cómo probamos? Bueno, como es de costumbre, ya usamos el npm start o como me corrigen a veces, yarn start, dependiendo del package manager que estemos usando. Altamente recomendado usar yarn por ahora. Y vamos a ejecutar, vamos a esperar que compile y vamos a ejecutar la aplicación. Que dicho sea de paso, es bien sencillo ejecutar la aplicación. No podemos ejecutar la aplicación porque dice que no encuentra el roles module. Ok. Cuando vean este error, generalmente está en cómo exportamos la definición del módulo desde el file del index donde definimos el módulo, que creo que lo habíamos corregido, pero vamos a volver a chequear. En el index file dice que estamos exportando libs roles module, pero si vamos a roles module, exactamente ¿qué nos pasó? Nunca cambiamos el nombre del roles module, por tanto él dice que me está tratando de abrir este módulo, pero este módulo realmente no existe, en lo cual tiene totalmente la razón. Por tanto, venimos acá, modificamos, guardamos el file, la compilación va a empezar de nuevo y ahora debería pasar. Lo que estaba diciendo es que cuando abrimos, hay diferentes maneras de abrir la aplicación. La recomendada sería abrirla directamente desde VS Code y es bien sencillo. Básicamente, ven acá, si vamos a debug, ven acá, debe estar seleccionada la estación que dice Launch Chrome. Hacemos simplemente clic acá y eso debería abrir la aplicación, como es el caso, lo estamos viendo. Fíjense cómo directamente sabe que tiene que ir a localhost 4200. Este es el homepage del que les hablé. Este es el módulo que está antes del main. Cuando no está logueado el user, vamos aquí. Pero lo que nos interesa a nosotros es ir al main component, así que hacemos clic en Get Started. Aquí tenemos una ayuda del username y el password, que esto va a cambiar, pero por ahora sumo demo
está bien. Hacemos clic en Login. Llegamos entonces al sidebar que habíamos hablado antes. Aquí está. Ese file menu data compone todas estas opciones del menú en el sidebar. En la que nosotros creamos, la creamos debajo de Settings y se llama Roles. Entonces hacemos clic en Roles y efectivamente todo lo que hicimos hasta este punto funciona. El hecho que veamos esto acá quiere decir que perfectamente la ruta, los componentes, el feature, la edición del proyecto, todo funcionó. Así que buenísimo. Tenemos Data Source Layout funcionando y a partir de ahora es que vamos a realmente escribir código. Primero vamos a copiar un poquito, pero después vamos a escribir. Ok, estamos listos. Creamos lo básico. Sabemos que la ruta está funcionando, nuestro componente funciona. El hecho que veamos esto significa que Data Source Layout works. Si vamos acá al Data Source Layout y vemos que eso es exactamente lo que dice aquí, por eso es que vemos ese contenido en la pantalla. ¿Ok? Data Source Layout works. Listo. Bueno. Continuamos. Vamos a trabajar en... Bueno, primero vamos a hablar un poco de la arquitectura de los features que usan CRUD. Fíjense que lo primero que se hizo render en el feature es este Roles Layout Component. ¿Por qué fue eso? Bueno, si vamos aquí a Roles Module, vamos a ver aquí arriba que el componente padre del module como tal es Roles Layout Component. ¿Y por qué hacemos eso así? Bueno, lo hacemos de esa manera principalmente para tener un entry point al component, que en este caso lo llamamos Layout Component. No necesariamente tendría que ser ese nombre, pero es así. Y ese entonces contiene el resto, que es básicamente list, new y edit. ¿Cómo estos componentes se relacionan y por qué están estructurados de esta manera? Ok. Vamos a hablar primero del list. Muchas veces cuando se hace una aplicación o un single page application, no se tiene en cuenta realmente la importancia del routing. Y a veces features o páginas simplemente se abren desde acciones que no cambian el routing, lo cual complica y dificulta un poco crear bookmark o incluso compartir URLs entre diferentes usuarios sin que realmente tengan que explicarle, ok, haz clic en este botón o ve a esta página. Todos los features de un sistema deben tener su propia URL. Y esa es la principal razón por la que definimos esto de esta manera. Y los separamos así, como lista, new o edit. Incluso cuando el new o el edit se abran en pop-up windows, deberían también tener su propia URL, lo cual es bien fácil de hacer también en Angular. Pero es súper importante que cada feature sea identificado únicamente por su propia URL para hacer fácil la navegación y otra serie de cosas que pasan o que son importantes en un single page application. Ok, vamos a ver cómo implementamos entonces list. Para hacer eso, para hacerlo más fácil, como vamos a hacer mucho copy-paste en este caso, vamos a abrir en la izquierda users una vez más y vamos a abrir, no users, porque users no está completo, ¿cierto? Vamos a abrir widgets. Vamos a abrir widgets. Así, vamos a tener algo en la izquierda para copiar y vamos a poner en la derecha roles. Ya podemos quitar esto por acá. Y ahora vamos a buscar widgets. Que es algo que puedo incluir en el template también para hacerlo un poco más fácil, pero no lo he hecho, así que vamos a hacerlo a mano ahora. Fíjense, el widget también tiene una estructura muy similar y una de las cosas que tiene widgets layout. Si abrimos el componente de widgets layout, vamos a ver que este componente es bien sencillo. Este componente no tiene ningún otro file, solamente este. ¿Qué hacemos? Vamos a copiar eso a nuestro componente de roles layout.
Fíjense la diferencia. Lo primero que hacemos es sobreescribir la parte de encima, que es component. Fíjense que en el template dice que estamos usando otro componente base que hace muchas cosas por nosotros, que recibe un input que se llama feature. Como esto no es widgets, es roles. Ponemos roles. Fíjense que el path, el nombre está en minúscula. Esto se va a usar para el path. Después vemos algo que está en rojo. Y esto es el Change Attention Strategy, que ya debe estar familiarizado con eso, pero si no es importante leer. Va a haber otro documento donde están los links de cosas que son interesantes leer. Pero bueno, vamos a importarlo en este caso. Fíjense que a veces cuando hace el import, él lo importa de dos lugares diferentes. El Angular Compiler, Source Code, eso está mal, eso va a dar un error. Y a veces incluso es difícil de encontrarlo. El que nosotros necesitamos es el otro, el que viene directamente de Angular Core. ¿Ok? Bueno, ya está. No tenemos errores acá. Fíjense que esto tampoco, esta clase no tiene ninguna implementación, por tanto hacemos lo mismo aquí. Borramos esto. Quitamos esto cuando hace falta o hacemos Control Alt O. Nos va a borrar, las cosas no están en uso. Grabamos esto. Y vamos a ver qué efecto tiene esto en el UI. Pero antes de eso incluso, vamos a decir, ok, si estos files no están en uso, ¿para qué los tengo? Vamos a borrarlos también. Y vamos a UI. Vamos a Data Lab. No, vamos a Settings. A Roles. Y nada pasó. Es decir, que tenemos un error, ¿no? ¿Verdad? Ahora, cada vez que tienen comportamientos, vamos a decir, extraños, que realmente no sucede lo que ustedes necesitan, lo primero que deben hacer si están ejecutando la aplicación desde el VS Code como yo, es ir a este tab que dice Debug Console. En el Debug Console le va a dar el detalle qué es lo que pasó y por qué. En el caso nuestro, la razón por la que esto pasó, y lo vamos a ver en el error, es que este componente está en un módulo que nosotros no estamos importando todavía. Por tanto, él no entiende cómo hacer el rendering de eso. Si vamos aquí al error, vamos a ver los detalles. Él dice que hubo un error haciendo parsing del template. Fíjense acá. ¿Ve? Él dice que el template IKPI crawl layout no se conoce. ¿Y por qué pasa eso? Si ese realmente existe en la aplicación, bueno, porque tenemos que importar el módulo donde está definido. En este caso, este módulo y muchas otras funcionalidades comunes para toda la aplicación está definido en un módulo que se llama share. Y para ponerlo en uso tenemos que ir a el módulo nuestro, en este caso roles, y adicionarlo a los imports. Como en este caso también share importa common, no necesitamos tener common y share. Con importar share module directo, ya estamos importando common también. Y asegúrense que el import venga de este path. ¿Ok? Y como ya esto no se usa, lo podemos borrar o Control Alt O de nuevo y limpiamos. Entonces, ya adicionamos el módulo. Vamos a guardar este file y vamos a ver si cambia el UI. Regresamos a UI, está haciendo auto refresh. Vamos a nuevos settings, vamos a roles y efectivamente funciona. Esto es lo que el componente por defecto debe hacer, que es mostrarnos esto acarreo y mostrarnos el role list work. Pero aquí falta algo que es el nombre del feature, que es algo que viene encima del crawl. Vamos a ver de dónde sale ese nombre. Ok. Ese es un feature que adicioné reciente, por eso es que no lo vemos ahí arriba. Y en el lugar donde está implementado ahora mismo es en un feature que se llama chart. Entonces vamos a ir really quick a chart. List. No, chart layout. Y vamos a ver en el component. No es chart layout. Chart layout. Vamos a ver que además de tener el feature, tiene una nueva propiedad que se llama title, para hacer el title dinámico. Por tanto, copiamos ese title
y lo adicionamos a nuestro feature. Pero eso salía widget siempre antes. Lo adicionamos a nuestro feature, que en este caso es roles. Entonces, guardamos esto y vamos a ver qué efecto tiene esto en el UI. Regresamos y ahora debería encima del Chrome verse el nombre de roles y no se vio. Vamos a ver qué pasó. API, roles y features. Revisamos que no haya ningún error, no existe. Ahí definitivamente debió salir. Vamos a ver por qué no. A veces, y solo a veces, cuando guardamos los cambios nos hace realmente un refresh. Vamos a probar de nuevo y si no vamos a cerrar el browser y lo volvemos a usar. Vamos a tomar a chequear una vez más en chart layout component, prop layout, title y feature. Okay. Difícil que salga porque básicamente estamos modificando otro layout que fue el original, que es widgets layout, no estamos modificando el roles layout. Entonces si vamos al roles layout, que es nuestro componente, aquí está faltando todavía. Si vas a widget a lo mejor lo ves. Sí, exactamente. Estas cosas es bueno y malo que pasen, porque así son cosas reales que le puede pasar a cualquiera, así que... Pasa cuando uno está haciendo, pegando, pasa eso. Exactamente. Y mucho más. Mucho, pues. Entonces sería roles y esto ya no sería roles, sería widget, ¿cierto? Ok, tenemos roles, guardamos, ejecutamos de nuevo con F5, es más fácil. Y ahora sí, en roles deberíamos ver el título encima del Chrome, el nombre de roles. Efectivamente tenemos roles, tenemos el Chrome y tenemos que role list works. ¿Por qué role list works? ¿De dónde sale esto? Porque en ningún lugar nosotros hemos hecho referencia. Bueno, sí le hemos hecho referencia. Aquí no existe esa referencia, pero lo que tenemos que notar es que la ruta que nosotros estamos pidiendo no solamente pide roles, sino roles list. Y como está definido, en nuestro módulo dice que, ok, primero muestro el layout, que es este componente que tenemos acá, y dentro de él, entonces, en este caso que estamos dando list, se va a mostrar el role list component. Y si vamos a role list component, vemos aquí en el HTML que dice role list works. Por eso precisamente es que vemos este texto acá. ¿Okay? Listo. Terminamos con roles layout, seguimos entonces al role list. Y para hacer el role list vamos a hacer lo mismo que hicimos con el layout. Vamos a copiar de algo que ya existe para hacerlo un poco más rápido. Ok. Entonces vamos acá a widget list y abrimos primero que nada el componente. Y aquí abrimos el componente de role list. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, hay unas cuantas diferencias y aquí se empieza a poner interesante. Así que presten atención, que es bien importante. Ya hemos visto esto antes también. No es este video, sino aquí entre nosotros. Primero que hacemos siempre, cuando vamos a modificar algún componente, es cambiar el HTML por POP. Y lo cambiamos en el componente, pues si no nos da un error. ¿Verdad? Y entonces vamos a copiar exactamente como está definido acá, el widget list. Vamos a copiar todo esto y vamos a adaptarlo a nuestra implementación al role list. Ok, por supuesto, muchos rojos, cosas que no están definidas todavía. Pero vamos a cambiar nosotros como esperamos que van a salir. Hay que imprimir control O para borrar los que no están en uso. Lo primero, que el feature. ¿Qué feature estamos hablando? Roles. Lo próximo que dice acá es un fetch action.
Vamos a ver más adelante cómo es que esto funciona, pero por ahora vamos simplemente a adaptar los nombres. Aquí dice fetch widgets, ya no sería widgets, ¿cierto? Sería roles. Aquí dice widget state, ya no sería widget state, sino sería role state. Y aquí sería roles. Lo mismo pasaría acá, ya no sería remove widget, sino remove role. Aquí no sería select widget, sino select role. ¿Okay? Creamos todas las cosas como nosotros nos gustaría que se llamaran, aun cuando ellas no existen. Y eso está bien, eso no es un problema. Ahora solo necesitamos asegurarnos de que estas cosas existan. ¿Cierto? ¿De dónde vienen y qué realmente son? Y vamos a hablar entonces ahora de otro concepto que es clave y súper importante para una arquitectura de la aplicación. Fíjense cómo estos son clases que básicamente denotan acciones. Pero además tenemos una clase acá que dice state. ¿Qué cosa es esto? ¿De dónde sale? ¿Y por qué esto es súper importante y clave para lo que estamos haciendo en esta nueva arquitectura? Ok, se plantea que el state de cualquier aplicación es una serie o un string de eventos que es inmutable, es decir, toda la información es inmutable. Cuando hay algún cambio, lo que se hace con cualquier valor del state es crear un nuevo objeto, que vamos a explicar más adelante por qué cosa eso es importante, pero por ahora vamos a quedarnos en el tema del state. Vamos a quedarnos con la idea de que es un suceso de eventos y que en cualquier punto de la aplicación este state es la única fuente de información para los datos que mostramos en la aplicación. Y cuando digo la única, estamos hablando del 99%. Hay sus casos en que no va a estar acá, pero son bien escasos. En esta pantalla, por ejemplo, no hay ninguna excepción. Toda esta información que traemos acá, traemos el state. Ahora, ¿qué librería o qué framework usamos para mantener state en nuestra aplicación? Voy a mostrarles rápidamente. Se llama NGXS. Esta es su página en GitHub. Y tienen bastante documentación y tienen ejemplos que podemos ver. Donde les recomiendo que vayan, antes de empezar a entender esto, es a este doc site, que está muy bien documentado, súper sencillo. Y dicho sea de paso, el website está muy bien diseñado también, es bien clean. Y te van guiando aquí paso por paso. Simplemente tienes que ir al final de la página, dar next, y todas las cosas te la va a ir diciendo en el orden que debes aprender. ¿Ok? Así que NGXX, esto es lo que usamos para mantener el estado de la aplicación. Ahora vamos a ver cómo nosotros lo usamos en Atlas KPI. Fíjense, no sé si recuerdan cuando estábamos creando los folders inicialmente, que había un folder que se llamaba modelos y uno que se llamaba state. Vamos a concentrarnos primero ahora en el state y vamos a ver cómo está la relación del state con los modelos. Por convención, debemos crear dos files para representar nuestros estados y las acciones. El primer file sería para las acciones y debe tener como prefijo el nombre del feature en singular. Role.actions.ts, porque es un TypeScript file. El segundo file que vamos a necesitar es el file para el state, que igualmente se usa el prefijo del nombre del feature en singular, .state.ts. Ahora, ¿cómo definimos un estado? Bueno, cuando lea la documentación van a ver que es bien fácil de definir un estado, y todos los estados deben tener un modelo asociado con él. Entonces, antes de crear el estado como tal, vamos a crear un pequeño modelo para representar nuestro estado. Y vamos a hablar qué cosa es un estado, etcétera, etcétera. Así que vamos al folder de models. Vamos acá, new file. Y el new file va a ser básicamente el modelo de nuestro estado, que sería role state.model.ts. Fíjense, role es el nombre del feature en singular, raya, state, punto modelo, porque es el tipo de file que estamos creando, ¿verdad?
Es un modelo del state lo que estamos creando. Los modelos de state se representan simple y sencillamente como interfaces. Así que vamos a exportar una interfaz de este file. Export interface. I. Recuerden que todas las interfaces empiezan con una I mayúscula. I role state model. Fíjense que el nombre del file está directamente relacionado a el nombre de la interfaz. Lo único que aquí estamos usando un Pascal case. ¿Verdad? La diferencia entre el Pascal y el camel casing es que el Pascal case empieza siempre con una letra mayúscula. ¿Ok? Bueno. Por ahora, vamos a poner en este state una sola propiedad que va a representar los roles. Vamos a decir que los roles es una lista de string. Esto, dicho sea de paso, está incorrecto. Simplemente lo estoy creando porque el TSLint no me permite, me subraya cuando creo una interfaz vacía. Esto lo vamos a cambiar, simplemente lo tenemos acá como muestra. Con esta interfaz creada, vamos a regresar al estado para crear un estado. Abrimos este file, vamos a ponerlo acá para que sea más legible. Tenemos aquí el estado y aquí tenemos el modelo. ¿Cómo definimos un estado? Bueno, en NGSX, cuando lo estudien, van a ver que tiene un decorado que se llama state. Y ya sabemos que en TypeScript los decorados empiezan con arroba, state, ahí lo vemos, arrow import de NGSX store, enter para que lo haga. Le decimos cuál es el tipo del state. Lo hacemos con este genérico y decimos que el tipo del state es con al, I, role, state, mother. ¿Ok? Y ahí recibe unas opciones para inicializar, ¿verdad? Las opciones que recibe, si se dan cuenta de arriba, dice Store Options, y los Store Options son basados en el modelo que le pasamos, que es el iRoleStateModel. Ahora, vamos a pasar las opciones. La primera y más importante que siempre pongo es el name. ¿Qué cosa es el name? Porque es súper importante. En una aplicación, cuando usa State Management, todos los estados se graban en un lugar central llamado store o tienda. Y cada estado tiene que tener un nombre único. Como esto no es strong type, tienen que tener mucho cuidado a la hora de generar este nombre, porque este nombre, si hace conflicto con otro, no te va a dar problema, no te va a dar ningún error. El compiler no te va a avisar, ni el runtime tampoco. Pero tú no vas a tener los datos esperados cuando solicites información de tu state, porque se van a sobreescribir uno con el otro. Entonces, importante siempre nombrar esto único. Y en nuestro caso es bien sencillo, porque básicamente siempre hacer el nombre del feature. Y como nuestros nombres de feature también deben ser únicos, porque ellos también viven en el folder libs. Y como sabemos, el file system no permite dos folders con el mismo nombre. Es bien fácil en este caso nosotros el nombre. Siempre va a ser el nombre del feature. En este caso es roles en plural. ¿Ok? Es el nombre. El próximo parámetro que recibe, importante, no es obligatorio, pero sí lo vamos a hacer solo como buena práctica, son los defaults. ¿Qué cosa es los defaults? Los defaults son los datos que le vamos a pasar por defecto cuando se inicialice el state. Entonces, si abrimos acá, el objeto pasando en default y oprimimos control space, vamos a ver que automáticamente vemos la propiedad roles. ¿Por qué vemos la propiedad roles ahí? Bueno, la vemos porque cuando inicializamos el estado, le dijimos que el estado iba a ser de este tipo, del modelo. Y nosotros cuando creamos esta interfaz, pusimos que iba a tener una propiedad de tipo roles. Por tanto, TypeScript es suficientemente inteligente para saber de dónde sacar ese nombre de propiedad y ayudarnos a escribir. Control space de nuevo, roles. Y en este caso, como dijimos que era una lista de string, vamos a ponerlo vacío, como un array. Ya definimos los estados, el estado inicial de nuestro feature para roles. Pero fíjense, recuerden que empezamos aquí con un decorado. Esto no significa nada hasta que no se asigna una clase. Y es lo que viene después. Fíjense que aquí está en rojo, ¿eh? Entonces acá lo que tenemos que hacer es, ok, ya anotamos la clase que eventualmente vamos a crear como un estado. Ahora tenemos que decirle cuál va a ser su nombre. ¿Cómo hacemos eso? Decimos, ahora tenemos que exportar una clase que se va a llamar roles state. Y esta clase no tiene ningún tipo de implementación. Lo único que necesita es la definición. En este punto, ¿qué es lo que logramos? Bueno, creamos un modelo que va a representar
nuestro estado, para nuestro feature, que es básicamente una interfase. Y creamos un estado usando esta librería que se llama NGXX, asignándole a una clase común un decorado específico que describe el estado inicial y el nombre de nuestro state. Ahora, hasta este punto, lo único que hemos hecho es crear información básica, pero no le hemos dicho todavía a nuestro feature que vamos a usar ese estado. Angular no conoce que eso existe. Por tanto, todavía para nosotros no es usable. ¿Cómo hacemos que eso sea usable? Bien, vamos a roles module. Una vez más. Y entonces aquí tenemos que importar el estado que vamos a manejar en este feature. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, NGXX también tiene un módulo. Y si escribimos NGX module, vemos que dice auto import de NGXX/store. Asegúrese que sea ese. Oprimimos Enter, él automáticamente lo importa por nosotros. Y entonces, como estamos en un feature, vamos a usar el método que nos ofrece, que es forFeature. Y recibe como parámetro un arreglo de todos los estados que este feature va a manejar. En este caso tenemos que manejar uno solo y lo nombramos roles state, y no se nos olvide la coma al final. En este punto tenemos asignado, le dejamos saber a Angular que estamos usando un estado a través de NGXX module. Simplemente con esta línea. Ya Angular sabe que esto existe. Y ya NGXX puede trabajar con esta información. Hasta aquí es la parte de la configuración. Ahora vamos a ver cómo nosotros usamos ese estado y cómo relacionamos todo esto que hemos creado hasta ahora, que repitiendo de nuevo, hemos hecho tres cosas. Primero, fuimos a Models y creamos un modelo que es básicamente una interfaz para representar nuestro estado. Segundo, en el State folder creamos dos files, uno para acciones y uno para estado. El de acciones no lo hemos tocado todavía. En el de estado, básicamente creamos una nueva clase usando esta librería de NGXX, que nos dice que así es como hemos creado un estado, con un decorado y una clase vacía. Vacía hasta ahora, por supuesto. Y después lo asignamos, le dijimos a Angular que lo íbamos a usar viniendo al module file del feature y adicionando esta línea, que es NGXX for feature, role state. ¿Bien? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Entonces ahora vamos a regresar de nuevo a la lista. Bueno, ya role state lo tenemos. Entonces yo quiero quitar estos rojos aquí, esta parte roja. Yo quito, pongo esto, uso auto completion. Y se me fue un rojo y se me puso otro. Ok, bueno. Vamos a ver entonces. Ya quiero quitar todo esto rojo. Ya todo esto rojo me molesta aquí. ¿Cómo lo quito? ¿Y qué es lo que es cada cosa acá? Bueno. Vamos a cambiarle el orden. Estamos organizados acá. Fíjense, estas tres cosas tienen un sufijo que se llama action. Lo cual ya mencionamos cuando hablamos del estado. Incluso creamos un file específicamente para actions, para nuestro state, que es este file que está acá. ¿Cierto? ¿Ok? Ahora, si ya tenemos ese file y tenemos estas acciones acá, vamos a empezar a crear state actions, que esto realmente es lo que representa estos propiedades que están aquí. Estos son state actions. ¿Qué cosa es un state action y cómo creamos? Bueno, sorpresa. State action es una simple clase en TypeScript. Y lo definimos con export class. En este caso vamos a empezar por la primera, que es fetch roles. Ahora, una clase definida para representar un action tiene al menos que tener una propiedad que no puede faltar, que es el tipo de action. ¿Cómo se define? ¿Cuál es la característica de un tipo y cómo se define? Bueno, primero que nada tiene que ser definido como una variable estática. El nombre debe ser type.
Y el valor es un string que tiene también una característica. Dicho sea de paso, no es obligatorio, pero es una muy buena práctica, que en nuestro caso vamos a hacerla obligatoria, ponerla como read only. Okay, esto es un nuevo feature, o relativamente nuevo feature de TypeScript, que nos ayuda con inmutabilidad, que vamos a hablar de eso más adelante. Ahora, ¿cómo se define el type? ¿Qué cosa es este string que está aquí? Según el mismo sitio de NGXX, ellos te dicen cómo debes formar este string. Y la manera en que lo deben hacer es, primero que nada, se pone en square brackets o corchete el nombre del estado. En este caso, es roles. Y lo próximo es el action que realmente estamos haciendo, que en este caso es fetch. No tiene que ser en medio. No debe ser en medio. Esto nos ayuda a nosotros a varias cosas. A identificar a dónde pertenece este action, pero además a evitar conflictos de nombre con otros estados de la aplicación. Porque recuerden que al final todos estos actions y estados llegan a un lugar común. Y si este type se repite, hay conflicto, hay problema. Bueno, terminamos con este estado. Vamos a crear entonces los demás estados que nos falta, que es remove role y select role. Vamos a ahorrarnos tiempo. Copiamos. Tenemos ya las tres clases. Ahora vamos a renombrar. Este no es fetch role. Este es remove role. Aquí sería roles. Remove. Y este sería select role. Sería select. Hasta este punto creamos las clases de actions, pero todavía aquí la tenemos como errores, ¿no? ¿Verdad? Porque no la hemos importado. Vamos a importar cada una de ellas. Quitamos estos errores, ya estamos mejorando. Ahora, más adelante vamos a regresar aquí, a esta parte específicamente, para hablar de, ok, ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, un fetch role y un remove role? Algunas de estas acciones no necesitan parámetros, pero otras sí. Un ejemplo de ellas es estas dos. Y vamos a explicar más adelante cómo adicionamos esos parámetros para que todo funcione. ¿Verdad? Vamos a regresar aquí más adelante. Por ahora, nos queda un error que arreglar acá, que dice que el slice role state roles no existe, lo cual es totalmente cierto, porque si vamos acá a role state, que es una clase común, de la manera en que vemos esto acá, este construct aquí en JavaScript quiere decir que este roles debería ser definido como algo estático en la clase, porque esta es la única manera en que esto funcionaría. Entonces, así exactamente y precisamente es como se definen lo que se llaman selectores de un state. Los selectores son básicamente accesos rápidos y directos a contenido de tu state. ¿Ok? ¿Cómo definimos un selector? Bueno, una vez más, y sorpresa, usamos decoradores. También este decorador viene de NGXX y se llama selector. ¿Ok? Fíjense que dice NGXX store, abro import. En este caso, este selector no lleva ningún selector dentro. Solamente tenemos que definirlo. Y básicamente lo definimos como algo estático. En este caso realmente es una función lo que vamos a definir acá. La función debe tener el nombre de lo que estamos esperando acá en esta otra pantalla que ya vimos que es roles. Entonces se llamaría roles. Recibe como parámetro un snapshot del estado en el momento en que se llama. En este caso, el estado está creado a partir de este modelo, por tanto este es el modelo que vamos a poner acá, role state module, y ella va a devolver algo. En este caso va a devolver una lista de roles. Vamos a seguir todavía, recuérdense que esto está mal, esto está mal, y vamos a regresar a esto pronto. Esto no se hace en Atlas KPI. Nosotros no devolvemos arreglo en ninguno de estos estados. Y voy a explicar por qué, solo que quiero hacer una cosa a la vez. Por ahora vamos a mantenerlo simple y vamos a decir que es un arreglo de strings.
Ese arreglo de string, ¿de dónde viene? Bueno, viene del estado. Por tanto, es bien sencillo. Decimos return. Ya estamos pasando el estado como parámetro. La librería ngxx se encarga de eso. Y lo que volvemos es state.roles, que ya lo tenemos definido. Enter. Listo. Terminamos de crear nuestro primer selector y se nos fue el error de acá. Hasta este punto que hicimos, vamos a hacer un sumario de las cosas que hemos hecho hasta ahora. Cuando empezamos a crear el row list, copiamos básicamente este contenido de otro feature que ya existía para evitarnos escribir estas cosas, ¿verdad? Entonces se nos presentó el problema de que no existía el roll state, no existía el fetch roll, el remove roll o el select roll. Explicamos que estos tres eran acciones, explicamos que esto era un state. Cuando empezamos a crear todas estas cosas, hablamos de otros conceptos nuevos, como lo eran actions, lo era state, y empezamos a crear folders en nuestros files, en nuestro feature. Aquí debajo del modelo creamos un folder para representar un file para representar nuestro state model, que se llama roll state model, y debajo de state folder creamos un file para representar las acciones que vamos a hacer y el estado como tal. ¿Okay? Eso es lo que hemos hecho hasta este momento. Y ya tenemos todo acá sin ningún error. ¿Cierto? ¿Estamos bien? Ok, entonces terminamos el componente. No tenemos errores. Tenemos que chequear ahora cómo está el view de este componente basado en el componente original de donde estamos copiando esta información, que es básicamente widgets layout. Por tanto, aquí widget list, copiamos inicialmente aquí, tenemos que ver cómo está configurado esto. Ok, vemos que acá es bastante corto. Vamos a, primero que nada, sin pensar, vamos a copiar la información. Sobreescribimos esto. ¿Y con qué nos encontramos acá? Bueno, casualmente, con un componente también genérico, que es Atlas KPI List Screen, y que recibe como input la mayoría, es decir, todo lo que definimos más otros dos input extra. La mayoría de las propiedades que definimos en el componente original. Vamos a ponerlo a la izquierda. Fíjense que definimos feature, list, fetch, remove and select. Feature, list, fetch, remove, select. Aquí está. Lo primero que vamos a hacer entonces es actualizar el feature. Roles. Es que este copia está mal. Sería realmente así. Y como ya definimos eso, el feature ¿Qué le dice en exactamente? el componente. ¿Qué pasa behind the scenes con el feature ese? Este es para el routing. Okay. Este feature es para routing. Ok, entonces definimos las acciones acá, definimos el slice y lo estamos asignando a este componente que hace mucho trabajo por nosotros. Y nosotros no tenemos que preocuparnos mucho ahora mismo por qué es lo que hace. Ahora, algo importantísimo de este list screen es que recibe dos tipos de template diferentes. Un grid tile y un item y un list item input. ¿Qué cosa es el grid tile y qué cosa es el list item? Ok, como este componente es genérico y realmente no sabemos cómo queremos realmente listar o qué información mostrar para cada uno de los diferentes features, este componente es suficientemente dinámico para que nosotros le pasemos qué es lo que queremos mostrar cuando es un grid list y un list item. Y vamos a ver qué cosas son esas dos modalidades, pero por ahora vamos a quedarnos con grid tile. Y fíjense aquí abajo cómo se definió un ng template. Y la primera cosa que pusimos en el ng template es el identifier. En Angular podemos hacer este tipo de cosas para identificar componentes dentro del view. Esto básicamente crea una variable que se llama así, grid template, y la podemos usar dentro de este view. Por eso es que tenemos acá en grid tile, grid tmpl. ¿Ok? Ahora,
como esto no existe, nosotros simplemente lo que queremos aquí mostrar es algo sencillo. Vamos a decir que queremos mostrar un parágrafo que lo que va a tener es nada. Vamos a ponerlo. Hello. Un parágrafo. No estamos mostrando nada más que hello. ¿Okay? Si grabamos esto, vamos a ver qué pasa en el view. Y ahora es que vamos a empezar a armar todo esto que hemos hablado hasta ahora. Si llegamos aquí al Settings, Roles, vemos que no se muestra absolutamente nada. Y primero que nada, porque tenemos errores acá. ¿Ves? Acuérdense siempre cuando no se muestran las cosas realmente como ustedes están esperando acá, lo primero que tienen que hacer es ir aquí en Debug Console y revisar. Aquí es bien sencillo el mensaje. Nos están diciendo que trató de inyectar el Apps Confirm Service en algún lugar, pero no existe. Entonces, ¿qué quiere decir? Que algo en este componente usa eso, pero nosotros no lo tenemos inyectado en nuestro componente. Por tanto, tenemos que inyectarlo en el módulo. ¿Módulo cuál? Roles. Por tanto, venimos a Roles y el Add Component Service está en un módulo que se llama Add Confirm Service. Está en un módulo que se llama Add Confirm Module. Importamos ese módulo, grabamos y volvemos a tratar. Sí. Venimos a Settings, Roles. Ya. Y ahora, Anda. estamos entrando en el asunto. Vemos que tenemos una lista en blanco y ahora vamos a ver cómo empezamos a llenar esta lista y después vamos a ver cómo podemos poner esta lista en dos modalidades, modalidad widget y modalidad table. ¿Okay? Eso es lo que viene. Primero